Y después de darse el saludo, pueden tomar su lugar, su asiento. Estamos contentos de estar aquí de nuevo estudiando la palabra de Dios juntos, de celebrar en canto, de estar como presentes como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a seguir nuestra serie en lo que son los dones vamos a seguir nuestra serie del Espíritu Santo, estudiando y terminando nuestro estudio sobre los dones del Espíritu, los dones del Espíritu. Y hoy lo que queremos hacer es queremos identificar diferentes dones cuales ha visto controversia durante la historia de la iglesia sobre estos dones. Y lo que queremos hacer es queremos llegar a las escrituras para ver cuáles son estos dones y para entender el propósito de cada don. Lo que queremos hacer es dejar que el propósito de cada don nos ayude a entender su lugar en el cuerpo y el propósito. Unos de estos dones nosotros como iglesia creemos que ya no están operando y otros sí. Entonces va a ser necesario que utilicemos varios versículos y los vamos a tener aquí atrás. Si tienen su Biblia los pueden utilizar hoy, pero vamos a entrar en cuál es este estudio. Y antes de identificar esos dones, les quiero dar un gráfico para poder ver hasta dónde hemos llegado y qué hemos estudiado. En todos los últimos 3 domingos hemos estado viendo la lista de dones espirituales que vemos en el Nuevo Testamento. Unos están en el libro de Romanos, otro en Primera de Corintios, otro en Efesios y otro en Primera de Pedro. Lo que nosotros utilizamos para poder desarrollar nuestra enseñanza las últimas 2 semanas fue Primera de Pedro, porque Pedro lo hace de una manera muy sencillo, lo pone en categorías y es el que habla y el que sirve. Y luego ya nosotros lo que hicimos es tenemos que hacer el estudio de los dones que están en Primera de Corintios, los que están en Efesios y en Romanos, para poder ver cuál de esos dones caen en la categoría de servir o de hablar. Entonces, Romanos nos da profecía, ministerio, enseñanza, exhortando, dar, dirigir, misericordia. Primera de Corintios nos da palabras de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas y interpretación de lenguas. Primera de Corintios también nos da los oficios que son los apóstoles, profetas y maestros, y luego milagros, sanar o sanidad, ayuda, gobernar y diversidad de lenguas. Y también tenemos los mismos dones y agregamos ahí interpretación de lenguas en 1 Corintios 12, 29 al 30. Efesios capítulo 4, versículo 11 nos habla de los oficios de aquellos que están liderando, enseñando y capacitando a los santos para el ministerio. Y ahí tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastor, maestros. Y luego Primera de Pedro que nos dice el que habla y el que sirve. Estas son la lista de los dones. No creemos que es algo comprensivo que el Espíritu Santo da, pero sí creemos que esto es lo que ha revelado Dios a poder decir que por medio de estos dones el Espíritu Santo está edificando a la iglesia y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los que están en rojo son los que vamos a estudiar hoy. Tenemos apóstoles, profetas, milagros y sanidad, y lenguas y interpretación de lenguas. Estos son los dones que vamos a estar estudiando hoy. Y vamos a iniciar primeramente regresando a 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y en este versículo dice el apóstol Pablo: en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice también el apóstol Pablo: y él dio a algunos el ser apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Nos vamos a enfocar primeramente en 2 oficios, que es el apóstol y el profeta. Y vamos a ver bíblicamente qué significa el ser un apóstol y qué fue un profeta y qué fue el propósito de ellos.
¿Okay? ¿Qué fue el propósito de ellos? Les voy a decir de antemano que nosotros como iglesia no creemos hoy que existen en oficio un apóstol o profeta, y les vamos a explicar por qué. Vamos a primeramente a darles la definición de un apóstol. Un apóstol son hombres directamente comisionados por el Cristo resucitado y enviados a fundar y a establecer la iglesia. ¿Okay? Y esto es muy importante porque la definición dice directamente comisionados por el Cristo resucitado y enviados a fundar y a establecer la iglesia. Van a haber 3 marcas que vamos a ver de un apóstol. La primera marca es esta: debe ser testigo del Cristo resucitado. Debe ser testigo de un Cristo resucitado. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 21 al 22, dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado de todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Lo que está sucediendo aquí en el libro de los Hechos es que después de que Judas traicionó a Jesús, él se quita la vida, solo quedan 11 apóstoles, y en la mente de ellos era necesario tomar una decisión inmediatamente, porque el número 12 es el número de estar completos, y para ellos como judíos era necesario llenar eso. Entonces ellos empiezan a tratar, queriendo saber quién va a ser el apóstol, el número 12. Esto fue antes de Pablo. Me imagino yo que ellos no sabían que Jesucristo ya tenía escogido a Pablo para ser el apóstol de los gentiles, pero ellos dicen que tiene que ser un hombre que tenga testimonio de Jesucristo resucitado. No es un testimonio de segunda mano, es un testimonio de primer mano, de poder decir: yo lo vi, yo hablé con él, yo estuve con él mientras que él estaba sobre la tierra los últimos 40 días de su ministerio, vivo, resucitado entre los muertos. Un apóstol tiene que ser una persona quien tiene el testimonio que él lo vio y estuvo con él. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. Pablo, siendo el último apóstol que Jesucristo escogió y designó, él a veces sentía la necesidad de tener que explicar cómo él llegó a ser un apóstol, o para poder afirmar su oficina. Y en este versículo dice: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no son ustedes mi obra en el Señor. El apóstol Pablo, él dice: no he visto al Jesucristo vivo, resucitado, no he visto a nuestro Señor. Y la razón por la cual lo dice es porque era necesario que un apóstol tuviera de primera mano la experiencia de ver a Jesús y estar con él. No era de segunda mano. Pablo está diciendo: yo puedo ser un apóstol porque yo he visto a Jesucristo. Y como he visto a Jesucristo resucitado entre los muertos, como yo he estado con él, él me ha llamado, él me escogió, él me dio este oficio. Yo soy un apóstol. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 7 al 8. Dice también Pablo, dice: después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también. ¿A quién? A mí. La primera marca de un apóstol es una persona quien vio a Jesucristo resucitado entre los muertos. Y hoy en día hay algunos que dicen que son apóstoles, y que tienen el oficio de ser un apóstol. Mi pregunta para ellos sería: ¿y cuándo viste a Jesucristo resucitado entre los muertos? ¿Cuándo lo tocaste? ¿Cuándo hablaste con él? Así como estás hablando conmigo. Porque eso es necesario, eso es parte de lo que marca el apostolado en el Nuevo Testamento. La segunda marca dice: debe ser designado por Cristo. Designado por Cristo.
En Lucas capítulo 6, versículo 13 dice, cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos y a los que también dio el nombre ¿qué? De apóstoles. So, fíjense, hay una diferencia entre ser un discípulo y lo que era un apóstol para ellos. Se acercaron todos sus discípulos, de cuales solo escogió 12 y los nombró ¿qué? Un apóstol, apóstoles. So, Jesucristo los está designando en este oficio, en este trabajo. Hechos capítulo 1, versículo 2. Escribe el autor, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, hablando de Jesucristo, dice, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había ¿qué? Escogido. Jesucristo los escogió, Jesucristo anduvo con ellos, ellos lo vieron, ellos recibieron la instrucción de Jesús directamente. Un apóstol es un mensajero de lo que han recibido. Y un apóstol en el Nuevo Testamento es un mensajero de aquel que ha recibido un mensaje directamente de la persona de Jesucristo. De la persona de Jesucristo, porque Él los escogió. Hechos capítulo 1, versículo 24 dice, después de orar dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Cuando por fin iban a llegar a la persona de Matías, estaba Matías y otra persona, otro hombre, otro discípulo, pero ellos primero oran y dicen, muéstranos a quien tú has escogido. Los apóstoles están reconociendo que solo Jesús puede designar, puede escoger y puede dar el oficio de apóstol a alguien. Gálatas 1:1. Miren lo que dice Pablo de sí mismo. Dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos. Él dice, yo fui escogido de parte de Jesucristo. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, no tenemos las escrituras aquí, pero si saben la historia del apóstol Pablo o si no lo saben, se los voy a explicar brevemente. Era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia y en cuanto él iba en camino a Damasco, Jesucristo se presentó con él, lo ciegó y le dijo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? En ese momento Pablo, su nombre era Saúl y él estaba persiguiendo la iglesia, matando cristianos y metiéndolos en la cárcel. De hecho, cuando Esteban lo están apedreando, Pablo era uno de los jóvenes de los fariseos que detuvo el manto de aquellos que estaban lanzando las piedras. Era una cómplice en el asesinato de Esteban. Pero Jesucristo se le presentó. Le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Después de eso, fíjense, Jesús preparó a los discípulos, preparó a Cornelio porque él iba a llegar a su casa y luego también habla con Pedro y confirma lo que él está haciendo por medio de Pablo y le dice, él va a ser un apóstol hacia los gentiles. Está confirmado en el libro de los Hechos, no solo eso, pero los otros apóstoles afirman el oficio de Pablo en sus cartas en el Nuevo Testamento. Entonces es algo que sabemos, él fue designado por Cristo, escogido por Cristo y afirmado por los otros apóstoles en el trabajo que Dios y Jesucristo, a cual Jesucristo lo escogió. La tercera marca de un apóstol es que le deberían seguir señales y milagros. Señales y milagros. Y no estamos hablando aquí de señales y milagros como decimos en hoy en día que, es que hubo esta sanidad y hubo esta sanidad. Y yo siempre me he preguntado porque he estado en esos eventos, nunca se han podido confirmar estos milagros. Y es que le creció una pierna y le hizo esto, o después de repente la espalda ya no le duele y luego llega a casa en una semana le duele de nuevo. Son cosas que no se pueden confirmar. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en estos eventos el paralítico nunca se levanta a andar. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos correctos? Yo nunca he visto a un muerto en uno de estos eventos levantarse y resucitar entre los muertos. Yo nunca he visto a un ciego en estos eventos poder recibir la vista a ver.
siempre están hablando de milagros que no se pueden confirmar. No, en la vida de los apóstoles eran señales y milagros que los seguían y eran evidentes, así como en el ministerio de Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, 2 de Corintios dice el apóstol Pablo: entre ustedes se operaron los señales de un verdadero apóstol. Porque a un apóstol les siguen los señales, los prodigios y los milagros. Con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. Ellos vieron en el apóstol Pablo señales, milagros, prodigios. Y él dice, aquellos que siguen, ¿a quién? A los apóstoles verdaderos. En el libro de Hechos capítulo 2 versículo 43 dice de aquellos judíos y discípulos que estaban junto con los apóstoles, dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los ¿qué? Apóstoles. Por los apóstoles. Hechos capítulo 5 versículo 12 dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchos señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. De nuevo, el apóstol le seguían los señales, los prodigios. Hebreos capítulo 2 versículos 3 al 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, hablando de Jesucristo, nos fue confirmada por los que lo oyeron? Dice el versículo 4: Dios testificó junto con ellos, tanto por qué señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Es decir, que Dios confirmó el testimonio del Evangelio por medio de señales y prodigios. ¿Por qué? Porque señales y prodigios tienen un propósito, y ahorita vamos a llegar a ello. Pero primeramente, un apóstol tenía el propósito de ser un mensajero del evangelio que enseñaba a Jesucristo como una persona con primer mano experiencia de poder ver testimonio de Jesucristo el resucitado. Ellos estuvieron con él, ellos lo vieron, no había ninguna cuestión o duda en sus vidas. Es por eso que estos apóstoles después fueron dispuestos a morir por la causa de Jesús, cuando antes vemos que Pedro tenía el miedo de morir y él negó a Jesucristo 3 veces. Algo sucedió en la vida del apóstol Pedro y los otros apóstoles, que después de que vieron a Jesucristo resucitado, ya no se fueron a esconder, sino dijeron: eso es lo digno que podemos hacer para Él, es dar nuestra vida para Él, así como Él dio por nosotros, porque lo vieron resucitado. El problema que tenemos hoy en día es que llegan mucha gente o llegan muchas personas o varias personas que dicen: yo tengo el oficio de ser un apóstol, y todo el mundo lo sigue y piensan que lo que están enseñando es correcto, y sabemos que primeramente el decir que eres un apóstol es incorrecto, porque primeramente me tienes que decir: ¿cuándo viste a Jesucristo resucitado entre los muertos? Primero. Segundo, ¿cuándo fue que Jesucristo públicamente te afirmó y te escogió? No en secreto, no en una visión, no en tu oración privada, sino cuándo fue que Jesucristo te escogió a ti públicamente y lo afirmó con otros discípulos, otros cristianos, otros creyentes, que tú eres un apóstol. Y tercera, enséñame los milagros y señales que estás haciendo o que te están siguiendo por causa del ministerio que Jesús te ha dado. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros en Grace, como iglesia, no creemos que sigue el oficio del apóstol hoy en día. Eso terminó con los apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento. La segunda persona, oficio, es profetas.
Profetas. Y dice, un profeta es un mensajero de Dios, como en el Antiguo Testamento los profetas recibieron y proclamaron la obra del Señor por inspiración del Espíritu Santo. Los profetas dijeron la verdad que Dios les reveló directamente. Un profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando habla de los profetas, son gentes que estaban recibiendo el mensaje directamente del Espíritu Santo, lo estaban escribiendo o lo estaban compartiendo. Y era verdad, no había espacio para error. No había un espacio, escúchenme por favor, porque esto no se trata de si yo quiero que haya profetas o no. Esto se trata y está establecido sobre el carácter de nuestro Dios. Si gentes están diciendo, os dice el Señor, y es mentira, entonces nuestro Dios es ¿qué? Mentiroso. Tenemos que guardar el testimonio y el carácter de nuestro Dios. El viernes leímos lo que Jesucristo le enseñó a los apóstoles y sus discípulos de cómo orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios no es santificado cuando nosotros estamos mintiendo en su nombre. Lo hacemos mentiroso. Y uno dice, pero eso puede cambiar entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque aquí obraban en la ley de Moisés y acá ahora estamos en el tiempo, la época de la gracia, dispensación de la gracia. Y les digo, no puede ser, porque el estándar no es el estándar del hombre que cambia, sino es el estándar del carácter de Dios. O es Dios y es verdad o no lo es. Entonces el profeta tiene que hablar verdades. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 al 22. Moisés escribe esto, él dice, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Dice el versículo 22, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no se acontece, ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Y el estándar de Deuteronomio era, si alguien habla de parte del Señor y no sucede, ¿saben ustedes cuál era el castigo de ellos? Lo apedreaban a la muerte, porque no había espacio para error humano de decir, os dice el Señor, y no fue de Dios. Porque el Espíritu Santo nunca va a hablar cuando no es de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, el estándar del profeta sigue igual en el Nuevo Testamento. En Efesios vemos cuál era el propósito de los profetas. En Efesios capítulo 2, versículo 20, el propósito de los profetas eran edificar. Dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ahora, este edificio ya está hecho, ¿okay? Ya se tiró, ya se hizo el fundamento, la fundación, el concreto, el cemento. Y de eso está hablando Pablo, porque está hablando de construir. En la construcción, cada edificio tiene que tener fundación, un fundamento. ¿Okay? Y lo que hacemos es que se sacan mucha tierra para poder tirar tanto concreto y cemento para poder tener una fundación sobre cual pueden construir y que pueda detener todo el peso del edificio. Ahora, segunda cosa, ese fundamento tiene que estar cuadrada. No pueden construir sobre un fundamento que no está cuadrada. Es por eso que Jesucristo es la piedra angular, porque como piedra angular era la piedra perfecta y lo ponían en una esquina del edificio, y de este lado y de este lado sacaban sus líneas, sacaban su cuadro. Así sabían que el edificio estaba cuadrado. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que sobre el fundamento que los apóstoles y los profetas ellos tiraron, ellos pusieron, ellos lo causaron por medio de Jesucristo mismo siendo la piedra angular. Es decir, que el edificio de la iglesia, el templo, si se acuerdan en Efesios capítulo 3 de eso habla, se está edificando sobre ese fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, pregunta, si ya está hecho el fundamento, ¿hay necesidad de los profetas o apóstoles? No,
porque ya su trabajo fue hecho. El fundamento ya está en su lugar. ¿Sí me explico? Ya está hecho. Nosotros no podemos seguir construyendo sobre ese edificio con otro fundamento arriba del segundo piso, porque el fundamento tiene que ser lo primero que se hace. Y los profetas y los apóstoles en el Nuevo Testamento fueron aquellos que tiraron, que pusieron el fundamento, y dice, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Efesios capítulo 3, versículo 5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos y a los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, hablando del Evangelio. El apóstol Pablo está hablando del misterio que por medio del Evangelio los gentiles y los judíos ahora son un hombre, porque han recibido la misma salvación por mismo Espíritu, el mismo Evangelio, y tienen el mismo Señor con el mismo Padre. Ahora todos somos una persona, pero eso se le fue revelado a los apóstoles y los profetas mientras que enseñaban en este tiempo, y pusieron el fundamento necesario para el Evangelio empezar a construir y edificar lo que es el templo, que es la iglesia, y llevar el Evangelio por otros lugares. Primera de Juan 4:1. Ahora regresamos al estándar del profeta. Dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Por qué? Porque segunda de Pedro nos dice en capítulo 1 versículos 20 y 21, dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. No. Dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron, ¿qué? ¿De parte de quién? De Dios. Es por eso que esto es verdad. Imagínense que en estos días ellos tenían el mismo estándar que muchos de nosotros tenemos. Si alguien se dice profeta, cualquier cosa que dice lo voy a creer, aunque nunca suceda. Entonces la palabra de Dios no fuese verdad, porque sería un asunto de interpretación personal y no de palabras directas de Dios por medio del Espíritu Santo. En estos días también ellos tenían que tener cuidado de poder saber de qué espíritu estaba llegando la palabra. Tenían que probar, ¿es verdad o no? Y ahí les va. Hace no sé cuántos años llegó un profeta llamado John Smith, que él se puso profeta. Y él dice que él fue dado el misterio del Evangelio, que porque Jesucristo había visitado los Estados Unidos, que vamos a decir, desde que resucitó Jesucristo de 63 AD hasta, vamos a decir, hasta el 1800, no había iglesia, no había verdad, hasta que llegó con él Jesús y le dio por medio del arcángel Miguel la verdad de la iglesia mormona. ¿Cómo le dice uno a él que no, tú no eres profeta? Pues se le puede decir, porque bíblicamente nos dice que si tú niegas lo que está en las Escrituras, no eres profeta. Tenemos que probar qué espíritu viene. Ahora le hago una pregunta. Si alguien dice una mentira que no viene de Dios, ¿de quién viene? Del diablo, de Satanás, del demonio. Si Satanás tiene como objeto de poder cegar a la iglesia de la verdad y cegar el mundo de la verdad, ¿cómo lo quiere hacer? Por confusión. Por confusión. Y tenemos que tener mucho cuidado. Eva, si hubiera tenido cuidado, hubiera notado que Satanás la estaba tratando de confundir en Génesis, cuando llega y dice, no es cierto que Dios te ha dicho que no puedes comer o dice, ¿sí es cierto que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto? ¿Cuál es la mentira? ¿Qué le había dicho Dios a Adán? Pueden comer de todos los árboles, menos uno. ¿Ven la mentira? Satanás siempre ha estado tratando y sigue tratando de cegar y causar confusión. Y cuando nosotros le prestamos el nombre y el título de apóstol y profetas a todo mundo, estamos prestando más lugar a Satanás de traer más confusión a algo que ya tenemos revelado. ¿Qué necesidad tenemos?
¿Se han dado cuenta ustedes si alguien ha leído el libro de Génesis, Apocalipsis? ¿Cómo inicia el libro de Génesis? ¿Dónde están? ¿Dónde está el hombre? En el jardín del Edén. ¿Y quién está con el hombre? Dios. ¿Hay pecado en el jardín? No. ¿Estaba perfecto el jardín? Sí. Okay. Así abre la historia. Y luego Juan recibe la profecía y la visión de Apocalipsis, y a él cierra su libro, su profecía, su visión. Dios cierra esa revelación hacia el apóstol Juan en la isla del Patmos. ¿Con qué? Con el hombre de nuevo en un lugar perfecto, existiendo con Dios perfecto. Es decir, que Dios abre y ha cerrado su palabra, y no hay nada más que se puede agregar por el medio. No hay necesidad de agregar, porque ya tenemos la revelación de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros como iglesia, teniendo toda la palabra de Dios, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, teniendo el cuerpo, teniendo el fundamento de los profetas y los apóstoles, quien Jesucristo es la piedra angular, teniendo toda la historia de lo que Dios ha hecho por medio de los creyentes, no hay necesidad, porque Dios ya hizo lo que iba a hacer por medio del apóstol y el profeta. Y tenemos que tener mucho cuidado a quién le prestamos oído, porque les digo, John Smith o ese hombre que se dijo profeta, él dice que él recibió mensajes del arcángel y él tenía el mensaje del verdadero evangelio. ¿Saben cuál es su evangelio? Es este: Dios el Padre se encontró una diosa, y con ellos mismos juntándose tuvieron dos hijos, uno es Satanás y uno es Jesucristo. Y a Dios el Padre se le ha dado dominio de poder reinar sobre este planeta. Y que en los días postreros, al final de todo, todos los mormones pueden llegar a un estado donde ellos ahora son divinos, y se les entrega también un planeta, así como Dios nuestro Padre, para que ellos puedan reinar sobre ese planeta divinamente. Ese es su evangelio. Eso es mentira. Eso no es verdad. Eso es necesario estudiar la palabra de Dios y saber qué dice la palabra de las personas, de los apóstoles y los profetas, y cómo llegó la profecía hacia nosotros, siendo la palabra de Dios que ya está completa. Amén. Nosotros no creemos que los oficios de un apóstol ni profeta siguen en estos días, porque Dios ha cerrado su Biblia, ha cerrado su palabra, y ya no hay necesidad de ellos. Como Efesios nos dice, el fundamento ya está puesto. No hay ningún otro fundamento a hacer o tirar o construir. No. Y el fundamento ya está hecho por medio del trabajo de los apóstoles y los profetas. ¿Me están siguiendo? Ok, ¿están despiertos? Bueno, ahora hablando de ellos, necesitamos ahora llegar al don de sanidad y milagros. Sanidad y milagros. La definición que le damos es: la sanidad es la habilitación divina para restaurar el enfermo a la salud inmediata sin una necesaria respuesta de fe por parte de el que está siendo sanado. ¿Okay? Una habilitación divina para restaurar al enfermo la salud inmediata. ¿Okay? Esto es importante: inmediata. Cuando Dios hace un milagro en sanidad, es inmediata, es instante. ¿Okay? Cuando Jesucristo sanó al paralítico, el paralítico no tuvo que ir a la terapia. Él se levantó, tenía todas las fuerzas, tenía todo el músculo que anterior no tenía, y después de que lo sana Jesucristo, ahora tiene todos los músculos que él necesita para poder caminar. Y no solo caminar, se puso en la cama y se fue. ¿Sí? Porque Jesucristo, cuando sanaba, era todo instante. De eso estamos hablando. Es un restaurar al enfermo la salud inmediatamente. Milagros. Dice que es la habilitación divina para realizar obras de poder que contravienen o exacerban los procesos normales de la naturaleza. En otras palabras, cuando Dios partió el mar rojo, eso es milagro. Eso es, ¿what? ¿Qué fue eso? Cuando Jesucristo causa al paralítico levantarse y andar, ese es milagro. Cuando Jesucristo causa
Se me fue a Lázaro, el poder resucitar de entre los muertos después de 3 días muerto. Ese es milagro. ¿Ok? Ahí les va. Cuando Pedro y Juan andaban por medio de la carretera, llegando a la ciudad, llegan al portón y está el hombre pobre, paralítico. El milagro de sanidad es: levántate y anda. Inmediatamente se hizo. Es un poco diferente a como nosotros lo vemos hoy en día. Nosotros vemos un proceso de sanidad mediante la medicina como un milagro. Yo diría, no es un milagro de Dios, sino es un proceso que Dios nos ha dado. Y deberíamos estar contentos por ello, porque Dios sana a mucha gente por medio de eso, pero eso es diferente que un milagro. Y es necesario nosotros saber cuál es la diferencia. Primera de Corintios 12:28, vemos estos dones que están escritos. Dice en la iglesia: Dios ha designado primeramente apóstoles, y segundo lugar profetas, y tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad. ¿Por qué? Porque esos dones iban y están confirmando el trabajo del evangelio: ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Y ese es el propósito de ellos. El propósito de ellos no es mantenerse en la iglesia y estar sanando a los creyentes. Fíjense, les voy a dar 3 ejemplos. Pablo, cuando Timoteo estaba enfermo del estómago, ¿qué le dice Pablo? ¿Ve con el que tiene el don de sanidad? ¿O le dice: mira, tómate una copa de vino y te va a ayudar a sanar tu barriga, tu estómago? Iglesia, es que nunca nos hacemos esas preguntas. Si Pablo mismo, el manto de él llegó a una ciudad y por tocarlo gentes sanaron, ¿por qué no sanó a Timoteo? ¿Por qué no sanó a otros 2 discípulos que él le dice a Timoteo: los dejamos enfermos en esta ciudad? ¿Por qué es que Santiago nos dice: si alguien está enfermo, vayan con los ancianos, que los ungen, oren por ellos, que sanen? ¿Por qué no nos dice Santiago que vayan con aquellos que pueden sanar para que los sanen? Nunca nos hacemos estas preguntas, ¿correcto? Pero Pablo mismo estaba viendo milagros en su ministerio. Él nos sanó a Timoteo. Él nos sanó a Epafrodito y a otro discípulo que dejó enfermo en otro lugar. Porque los milagros de sanidad tienen propósito, y es confirmar y afirmar el evangelio. Romanos 15, versículos 18 al 20 dice: porque no me atrevé a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. Dice el versículo 19: con el poder de ¿qué? Señales y prodigios, y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ese mero, he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Quizás hoy estos dones sí están activos, pero están activos cuando el evangelio llega a un lugar donde gentes nunca han escuchado de nuestro Dios. Ya cuando conocemos a Dios, ya cuando el Espíritu Santo afirma y confirma el evangelio por medio de la fe, ya no hay necesidad de hacer esas cosas. Porque el deseo de Dios es que nosotros podamos madurar en Jesucristo. Eso es parte de. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 12 dice: entre ustedes se operaron los señales de un verdadero ¿qué? Apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y ¿qué? Milagros. Los milagros, los prodigios, sanidades, tiene propósito. Y el propósito no es darle a nosotros cuando somos inmaduros y siempre queremos ver los prodigios y milagros de Dios. No es que Él siempre va a estar haciendo sus trucos para nosotros. Dios no es un director de circo. Él tiene propósito con todo lo que hace. Juan capítulo 11, el evangelio de Juan capítulo 11, versículos 47 y 48. Miren lo que dicen de Jesús.
Dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? ¿Por qué este hombre hace muchas señales? Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Porque los señales y prodigios y milagros tienen propósito, y Dios lo utilizó para afirmar y confirmar el ministerio del Mesías, quien es Jesucristo. Y en cuanto Jesús le da la autoridad a sus apóstoles, y en cuanto el Espíritu Santo llega con la iglesia en el Nuevo Testamento y se está esparciendo en lugares que nunca han escuchado el Evangelio y no conocen de este Dios judío, de este Dios verdadero, de Jesucristo, Dios hace prodigios y milagros para poder afirmar lo que una persona como el apóstol Pablo estaba predicando, Pedro, la iglesia, Felipe. Lo vemos en la vida de Felipe, el evangelista. Estos eran dones y son dones que Dios utiliza para afirmar su evangelio, no para dar trucos a nosotros. Ay, papi, qué padre. No se trata de eso, iglesia. Y hoy en día hay gentes reformadas que creen que los dones han cesado y van a naciones y países que nunca han escuchado el evangelio y regresan y le dicen a sus maestros, oye, tenemos algo equivocado. ¿Por qué? Porque vimos señales, prodigios y milagros. What? Yes, los vimos. Y todo cambia. Porque Dios, en cada lugar que Él va con señales, prodigios y milagros de sanidad y otras cosas para afirmar el evangelio de Jesucristo. Ese es el propósito, iglesia. Quizás podamos ser nosotros como Timoteo y como Pablo y los otros dos, que no estaban buscando el don de sanidad en la iglesia, sino lo que ellos estaban buscando es tener la fe que Dios estaba con ellos, si los sanaba o si no los sanaba. Esto ha causado mucho dolor en la iglesia, mucho dolor. Perdiendo a mi papá cuando tenía 16 años yo, papá muere de leucemia. ¿Por qué no lo sanó Dios? Pues la iglesia en donde yo estaba y lo que nos enseñaban es que Dios, el deseo de Dios y la voluntad de Dios es sanar a todo mundo. Pues si no sanó a papá, entonces ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no fue la voluntad de Dios? En mucha gente eso causa enojo, rencor, porque estamos enseñando algo que no es bíblico. Porque Jesucristo espera que nosotros podamos crecer y madurar y ya no necesitar, porque Él ya lo confirmó por medio del Espíritu Santo. Si estoy sellado del Espíritu Santo, no hay nada más que necesito, iglesia. Quizás podemos llegar a un día a decir, si Dios no hace nada más en mi vida en esta tierra, estoy bien, porque un día estaré con Él y es todo lo que necesito. Ahora terminamos con los dones de lenguas y interpretación de lenguas. Dice que las lenguas es la habilitación divina para hablar en un lenguaje humano real que no había sido aprendido previamente. La interpretación de lenguas es poder interpretar a la persona que está hablando en un lenguaje que anterior no había aprendido tampoco. Y hay mucha confusión sobre este don. Este es uno de esos dones que se utilizó y se utiliza mucho en la iglesia para decir que si no tienes el don de hablar en lenguas, no tienes el Espíritu Santo, o si no tienes el don de hablar en lenguas, no tienes la llenura del Espíritu Santo. Pero en el 1904, cuando inició esta doctrina, ellos no estaban diciendo eso. Ellos decían esto: si no hablas en lenguas, no eres salvo. Si no hablas en lenguas, no eres salvo. Fue una confusión. ¿Quién trae confusión? El enemigo. Es una confusión para causar que muchos creyentes empezaron a pensar, decir, oye, ¿estoy salvo o no? Y luego hubo una división, hubo mucho pleito dentro de las iglesias por causa de lo que inició a partir del 1904. Y una de las cosas que se dice es que pues las lenguas que Dios da a los creyentes son lenguas espirituales, son lenguas angélicas. Cuando yo oro, yo tengo un lenguaje de oración y yo oro, y cuando tú oras, Satanás no le gusta, los demonios no le gustan, porque es una idioma angélica.
¿No fue Satanás un ángel? ¿No reconoce él el mismo lenguaje si fuera angélica? Entonces la primera pregunta que queremos contestar es esto: ¿son lenguas de hombre o de ángeles? Y vamos a ir a 1 Corintios 13, 1 al 3, donde el apóstol Pablo habla de esto. Y de aquí sale una doctrina que Dios nos da lenguaje angelicales. Pero vamos a ver cuál es el argumento de Pablo aquí. Vamos a ver cómo Pablo utiliza esto. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiene. ¿Okay? ¿Cuál es el argumento de Pablo en el primer versículo? ¿Es la necesidad de hablar en lenguas o el amor? El amor. ¿Ok? Versículo 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Cuál es el punto del apóstol Pablo? Que el ser humano puede tener todo conocimiento y toda fe para trasladar una montaña, o la necesidad de tener amor. El amor. Versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemada, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. En los versículos 1 al 3, ¿cuál es el argumento de Pablo? La necesidad de conocer todo, de hablar en todas lenguas, de dar todo, o de amar. De amar. ¿Okay? Y lo que hace el apóstol Pablo es que él utiliza extremos para llegar al punto. Okay, so en el versículo 1, el extremo es hablar en un lenguaje angélica. Sabemos que Dios dio y Dios da dones de poder hablar en lenguas de humanos. Y ahorita vamos a dar un ejemplo. Pero Pablo dice: aún si fuera súper espiritual y también hablara en lenguas angélicas, si no tengo amor, no soy nada. ¿Sí ven el argumento? Por eso dice: si yo tengo todo el conocimiento de todo entendimiento, si tuviera toda la fe para trasladar la montaña, pero no tengo amor, es un extremo. ¿Ustedes conocen una persona, un hombre que pudo trasladar una montaña? Entonces, ¿es verdad o es extremo? Es un extremo. No es que Pablo está diciendo es posible, es que él está diciendo: si yo fuera un súper espiritual, súper natural, y aún tuviera esto, pero no tengo amor, no soy nada. Porque el punto es: sin amor no soy nada. No importa. Ese es el punto de estos versículos. Pero de aquí sacamos que Dios da lenguas angelicales. Y no es el punto del apóstol Pablo, lenguas angelicales en este versículo. Vamos a Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a ver cómo se explica lo que sucedió cuando llegó el don de lenguas. Dice: había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcentrados, porque cada uno los oía hablar ¿en qué? Su propia lengua. ¿Eran ángeles o hombres? Hombres. Escucharon hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Lengua de ángeles o de hombres? Hombres. Y luego nos dice cuáles naciones. Dice: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene. ¿Correcto? Sí. Yes. Viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Y luego el 11, sin decir los primeros dos, los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Iglesia, cuando llegó el don de lenguas no era lenguaje angélica,
era que Dios le estaba prestando al hombre el poder hablar en el lenguaje de alguien más, aunque ellos no conocían el lenguaje de ellos. Eso es sobrenatural y es importante, porque el don de lenguas en el libro de Hechos tiene un propósito, y el propósito era dar a conocer la unidad entre el gentil y el judío bajo la misma salvación. La misma salvación, que todos estaban bajo del mismo evangelio, del mismo Señor, por el mismo Espíritu, con el mismo Padre. Era unidad, el propósito. Uno puede leer el libro de los Hechos y puede ver vez tras vez tras vez cuando el autor dice: y los apóstoles, viendo y escuchando que ellos hablaron en lenguas, dicen: no, pues entonces la salvación es para los gentiles también. Era un señal que Dios utilizó en el libro de los Hechos para confirmar que el evangelio era para todas las naciones. El don de lenguas tenía el propósito de ahora unir a todos los hombres de toda la tierra para poder ser parte de la misma familia bajo Jesucristo. Y lo último, no todos tienen este don. No todos. Y voy a utilizar un pasaje donde el apóstol Pablo ya ha enseñado que todos somos miembros de un cuerpo. Y si conocen ese pasaje, él está hablando de la diversidad de los dones que Dios da al cuerpo, porque somos cuerpos. Si todos fuéramos un ojo, entonces ¿quién va a escuchar? Si todos fuéramos un oído, ¿quién va a ver? La necesidad es que todos tengan diferentes dones, diversidades de dones, para poder servirnos unos a los otros y edificar el cuerpo. El apóstol Pablo, después de enseñar esto en 1 Corintios 12, 29 al 30, utiliza lo que se conoce como la pregunta retórica. En la pregunta retórica solo hay una respuesta. Esto no está para interpretación. Y dice: ¿acaso todos son apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? Más fuerte, como que si lo crean. Vamos a empezar de nuevo. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos de lengua? ¿Acaso interpretan todos? No, porque el propósito de las lenguas, como los otros dones, era edificar el cuerpo de Jesucristo. Hay una historia en la Biblia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Si no lo conocen, en este tiempo todo ser humano hablaba el mismo lenguaje. Y los hombres se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a construir una torre que nos lleve a la presencia de Dios. Y empezaron a edificar la Torre de Babel, que era un ídolo para ellos. Es decir, nosotros somos como Dios y podemos construir una torre para llegar a estar con Él. Ellos empiezan a construir, y en la historia se dice que Dios, en la Trinidad, ellos dicen: es necesario esparcirlos y confundirlos y darles diferentes lenguajes para que nadie se pueda comunicar. ¿Por qué? La razón es esta: porque si ellos siguen así, nada será imposible para ellos. Y los esparce, trae confusión, y así llegaron todos los diferentes lenguajes del mundo. Pero después que llegó Jesucristo, el ejemplo perfecto de todos los dones espirituales, que llegó a ser el sacrificio necesario para nuestra salvación, llega y por medio de la fe nos da la salvación. Y cuando nos da su Espíritu Santo, fíjense lo que hizo Dios. A todas las naciones que fueron esparcidos en la Torre de Babel, ahora fueron juntados y unidos. Todo lenguaje bajo del cielo, todo hombre, unidos por medio del mismo Evangelio, el mismo Espíritu, el mismo Señor, bajo el mismo Padre. Qué hermoso que Dios reservó lo que Él no quiso para el hombre en la Torre de Babel, lo reservó y lo guardó para la iglesia. Cuando empiezan a hablar lenguas,
la iglesia en el Nuevo Testamento están dando confirmación a las profecías que también profetas habían dicho, que Dios iba por medio de las lenguas de otras naciones y otros países llevar su mensaje. Y eso sucedió. Iglesia, el propósito del libro de el don de las lenguas era unir, pero no todos lo van a tener. Me voy a confesar con ustedes que yo por muchos años, estando bajo la enseñanza que decía, si no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el don de lenguas, no tienes la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. ¿Saben qué difícil es eso cuando eres un joven pensando que amas a Dios y quieres seguir a Dios? ¿Sabes qué pesado es pensar que ¿por qué Dios no me está dando este don? Y yo empecé a mentir, a decir que había obtenido el don de las lenguas, porque quería ser como los demás y quería ser amado por Dios. Eso es lo que hace una doctrina falsa, que todos tienen que hablar en lenguas. No es correcto. Y no podemos imponerle eso a los demás, porque el propósito de Dios es que todos tengamos diferentes dones para poder edificar el cuerpo de Jesús. No hay ningún don individualmente que sea la marca de que tienes la salvación o el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios da dones diversas a todos sus hijos e hijas por medio del Espíritu Santo. Me acuerdo de ese día que nos decían, ¿cuántas veces llegamos a los servicios? Unos de ustedes han escuchado esto, pero no lo dicen en voz alta porque tienen miedo que los critican. Y a mí ya no me importa. Pero me acuerdo en los servicios decían, mira, tú nomás empiezas a hacer un ruido. Mueve la lengua. Ahí está el don. Ese es el don. Ese es el don. Qué horrible que hemos tomado lo que Dios ha dicho, Él lo causa, Él lo hace, y le decimos a los jóvenes, a nuestros hijos, Dios quiere que tú tengas eso, hazlo, ten confianza, haz ruido, y cualquier ruido que sale, ese es el Espíritu Santo. No, es la confusión del demonio. Dentro de la iglesia, dentro de la palabra de Dios y dentro de lo que Dios ha establecido, no hay confusión, iglesia. Hay solo verdad y claridad. Seamos una iglesia que enseñamos verdad y claridad, que utilizamos todos nuestros dones para edificar el cuerpo de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que has hecho. Perdóname, Dios, por la mentira que yo prediqué, que yo viví. Perdóname por querer causar algo que solo tú puedes hacer. Padre, pido que nuestra iglesia sea una iglesia establecida en verdad. Una iglesia que lleva el corazón de aquellos que llegan hacia ti, no por confusión, sino simplemente por la verdad, con claridad y el Espíritu Santo. Te damos gracias por ser un Dios detallista, así con los detalles como construiste el tabernáculo en el desierto o el templo de Salomón, así igual has edificado la iglesia con todos los detalles necesarios para poder hacerlo. Te damos gracias porque somos parte de ello. Te adoramos y te alabamos y todo lo oramos en el nombre de Cristo Jesús.